Buenos días a todos los asistentes al aula virtual y a los canales de difusión de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. En el día de hoy, miércoles 16 de marzo del año 2022, nos hemos reunido aquí para tratar en la emisión número 83 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, lo relacionado con un hecho que fue muy lamentable ocurrido el 24 de diciembre de 1990 en el municipio de San Carlos, Antioquia, al suroriente de este próspero, rico y hermoso departamento en el cual, como lo veremos a lo largo del ejercicio, nos cabe el mea culpa de la irresponsabilidad del comandante de ese puesto de policía que, a pesar de haberle advertido y de haberlo protegido muchas veces, no cumplió con su deber y se dejó sorprender, y los terroristas lo secuestraron a él y a 5 policías más, además de haberle robado todo el armamento. Afortunadamente no asesinaron a nadie, pero fue un episodio bastante lamentable del cual no podemos ocultar la verdadera historia de lo que allí ocurrió. Con este caso queremos poner varios puntos de análisis sobre la mesa. Uno de ellos, las dificultades que tenía la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en esa zona, pero a pesar de que estaban en dificultades y conflictos que se habían iniciado con el tema que vimos ayer, con el asalto a la cementera de Río Claro, y con unas actividades que han hecho en la autopista las cuadrillas del ELN, del grupo Carlos Alilo Buitrago, tenían muchas divergencias, pero a raíz de la toma de Casa Verde que ocurrió el 9 de diciembre por orden del gobierno nacional y acción de las tropas de la séptima brigada, la coordinadora decidió que sus cuadrillas habían hacer actividades. Y ahí es donde viene lo triste y doloroso, que a pesar de que el comandante de la base de Juanes fue personalmente y le advirtió al suboficial, le insistió que debería, y le dejó escrito en el libro de la minuta de guardia que llevan allá en la policía, que ante la proximidad de las festividades navideñas y la incapacidad que tenía el ejército para cubrir un área tan grande, que era todo el oriente antioqueño, no podía estar todo el tiempo cuidándolo, pero que la información era reiterativa de que el grupo iba a asaltar a San Carlos. Pues el señor no hizo caso, y el 24 de diciembre lo sorprendieron y ocurrió lo que ocurrió. Entonces, vamos a hacer un recuento, un análisis y una explicación de qué ocurría en esa época en San Carlos, Antioquia, donde las FARC y el ELN se repartieron 14 fusiles, 7 por parejo, e hicieron un espectáculo bastante bochornoso para la institución policial, con el secuestro de 5 de sus miembros. Mi coronel, ¿cuál es la incidencia estratégica del municipio de San Carlos en Antioquia en los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales sobre el suroriente del departamento, que a su vez hace parte del Magdalena Medio? Pues el mapa, como vemos aquí, está en la parte superior, el departamento de Antioquia sobre Colombia, y vemos que es el enclave más importante del noroccidente colombiano, con salida al Mar Caribe y prácticamente con un canal seco de salida al departamento del Chocó y una buena parte de la zona pacífica. Inclusive ayer mencionábamos que se podría pensar en otra alternativa de un canal seco por Antioquia para salir al Chocó y de allí unir a los dos mares. Esa es otra posibilidad, un poco más costosa, más larga, pero no es descartable, bajando en forma paralela por uno de los ríos que tiene Antioquia, con repito, un canal seco, un ferrocarril. Pero ya hablando específicamente de lo que es San Carlos dentro del entorno, es que aquí vemos en el mapa toda la zona del suroriente antioqueño, es muy grande, una zona de varios municipios, y San Carlos es el municipio más poblado y con más desarrollo al lado de San Rafael en esa zona. No es que los otros municipios no se hayan desarrollado, es por la dinámica que veremos más en detalle, que San Carlos ha tenido un ejercicio demográfico mucho más activo
y al lado de ese ejercicio demográfico también una explotación minera, cafetera, de las hidroeléctricas y en otros sectores agrícolas, pero por su alto índice poblacional y por la conflictividad social permanente que ha tenido este municipio, la violencia desde la época, valga la redundancia, llamada de la violencia, se ha enquistado contra la población que en algunas épocas ha sido población mutante, población que va en transhumancia, y otra ha sido por el crecimiento de esos grupos poblacionales ya asentados y la fertilidad de sus gentes que se aumentan. Para el año 90 todavía existía en esa región familias de 12, 13 hijos, como era tradicional antes en la cultura antioqueña campesina. Además, es un municipio de mayoría campesina. Entre semana San Carlos para esa época era casi solo, pero los fines de semana se podía decir literalmente que no cabía la gente en la plaza de mercado. Y había un error también de concepción en la parte operacional, que la Policía Nacional tenía desde Río Negro, Antioquia, el control de todo el suroriente antioqueño, de los municipios con los diferentes puestos de policía. Pero no se explica también por qué razón no había un oficial al mando de ese municipio, de la policía de ese municipio, siendo tan importante y con más unidades y con una actitud diferente a la tradicional del policía de pueblo de esa época, que prestaba unas horas de trabajo, descansaba y hacían unos turnos diferentes a lo que exigía la situación táctica. Y ya habían ocurrido varios eventos en los cuales la policía estaba en la mira. Por ejemplo, a comienzos de ese mismo año le habían asesinado a un agente de policía que estaba de turno y no hubo poder humano que les hiciera cambiar esa metodología a los agentes de policía de la seguridad. Y es que ocurrió que en la madrugada, eso fue como en febrero del 90, llegaron dos terroristas del ELN con ponchos y entraron al cuartel de policía y estaba únicamente un agente allí solo, con su arma de dotación ahí sobre el escritorio, y lo pistolearon y se llevaron el fusil. Los bandidos hicieron ese crimen de esa manera, pero lo hubieran podido cometer peor si buscan las llaves en el escritorio y se hubieran llevado los otros 13 fusiles del armerillo. Eso lo analizaron, que en un documento que se les incautó por parte de la tropa quedó muy claro que estaba escrito y se le entregó tanto al comandante de la policía de Río Negro como al el comandante del puesto de San Carlos la copia de lo que decían, pero no creyeron, y siguieron cayendo en los mismos errores. Entonces, esa fue una actividad de fracaso, teniendo en cuenta toda la conflictividad que había y la ubicación geográfica de ese municipio, los indicios que mostraban cómo estaba en la mira y la complicidad que había de parte de algunos funcionarios públicos en ese municipio e inclusive del sacerdote del municipio, que usualmente cuando el ejército buscaba a los bandidos en el pueblo y ya no tenían escapatoria, se escondían en la iglesia y ahí sí ya no había forma de sacarlos, y el sacerdote siempre negaba haberlos visto y los tenía ahí guardados. Entonces, eso fue sumado a una serie de actividades que hubo, unos paros agrarios, unos paros mineros. Antes en el municipio de San Rafael, muy vecino de San Carlos, había ocurrido una masacre que cometieron los mal llamados paramilitares del Magdalena Medio. Se metieron y asesinaron a unos campesinos que estaban organizados en una cooperativa que habían estructurado los miembros de la Unión Patriótica y las FARC. Luego en San Carlos estaban organizando unas cooperativas en los límites de San Carlos Rafael, una zona muy montañosa y de muy mala comunicación terrestre, porque es una zona semiminera. Entonces, en ese escenario, era lo más factible que la guerrilla asaltara el municipio de San Carlos, pero repetimos una vez más, no había la disposición anímica del cabo comandante de la Policía Nacional para por lo menos garantizar la seguridad de su puesto, sino que seguía empecinado en que los agentes prestaban un turno y que podían salir
y que normalmente en el puesto de policía a cualquier hora que uno entrara encontraba nomás uno o dos agentes y los demás estaban o descansando o patrullando por fuera, dos agentes en el casco urbano y no más. Los demás, ese es un sistema que no era acomodado. Entonces, de varias formas se le hizo ver a la Cuarta Brigada, al batallón Pedronero Espina, que eran los que estaban más cerca, que tomaran contacto con la Policía Nacional y reevaluaran ese sistema porque el riesgo era grande. Pero no se hizo y en ese entorno ocurrió ese asalto posteriormente. Mi coronel, ¿por qué Antioquia y en particular el suroriente del departamento es tan importante para el desarrollo de procesos revolucionarios armados de corte marxista-leninista contra Colombia? Mi coronel, aquí vemos en este mapa que nos da muchas explicaciones por qué Antioquia es un departamento tan apetecido por los terroristas. Uno ya lo mencionamos, la salida al mar que tiene aquí tiene un buen trecho, una buena distancia de zona costera y tiene posibilidad de tener puertos marítimos inclusive mejores de los que existen ahora. Tiene, como ya lo ha explicado muchas veces mi coronel González, la posibilidad de abrir un canal interoceánico. Pero el hecho de que no se haya abierto ese canal interoceánico para actividades comerciales, legales y de gran calado no significa que ese canal interoceánico, por ahora incompleto que existe, no sea medio de transporte o de comunicación para N cantidad de actividades ilícitas. Tiene también un límite con el departamento del Chocó que es muy atrasado todavía, valga la pena decirlo, en relación con el resto del país, pero muy rico en algunos recursos que han facilitado desde siempre la presencia de mafias, delincuencias, criminalidad y otras formas organizadas de vulneración de las leyes colombianas que no ha sido combatidas suficientemente por el Estado. Y además los índices de pobreza que hay en los límites de los dos departamentos coadyuvan a que cualquier grupo delincuencial se vaya sentando. Pero si bajamos hacia el suroriente, pues el suroccidente, la riqueza de la zona cafetera, más la cantidad de ríos y cursos de agua que hay, y lo que es la estribación oriental de la cordillera occidental, es un territorio, además de ser apto para varias actividades ganaderas, inclusive en algunos sectores algo de minería, también es apta para que los grupos armados ilegales se ubiquen allí. Y la ciudad de Medellín queda ubicada como si hubiera sido determinada estratégicamente para que los grupos delincuenciales tengan sus epicentros allí e irradien hacia el resto del departamento. Y luego también tiene otro, el Valle Profundo, de donde termina el Medio Cauca y comienza el Bajo Cauca, el río Cauca, aquí lo vemos, termina Medio Cauca y comienza Bajo Cauca, que facilita por su topografía los movimientos, como lo hemos analizado en otros espacios, de grupos al margen de la ley y dificulta también la persecución porque hay zonas insalubres, hay zonas de difícil acceso, zonas muy encañonadas, otras semiplanas. Es un territorio muy apto para el movimiento de guerrillas. Y al cruzar hacia el oriente, cruzando algunos valles, inclusive el del Aurrá, entonces encontramos toda la cordillera central y sube toda la cordillera, la cruza e inmediatamente cae al Valle del Magdalena. Eso significa que el departamento también tiene una connotación muy parecida a la del Valle del Cauca, a la del Tolima, a la del Huila, a la del Cauca, donde los ríos se convierten, o como se mire, o en un elemento que une en la geografía o un elemento que separa a los hombres por la geografía. Pero en esencia muy apto para esta guerra de guerrillas. Y en todo el departamento hay una multiplicidad de factores, tanto de riqueza natural como de violencias atávicas y de conflictividad que han sido aprovechados por los buscadores de fortuna, por una transhumancia muy común en la zona agrícola
en particular por los cultivos de café, y después de 1965 en adelante, con el boom de las hidroeléctricas y de algunas fábricas grandes en el departamento, mucho movimiento de personas, mucho traslado, y aprovechando, en el caso específico de la religiosidad antioqueña, también los elementos de la teología de la liberación del ELN encontraron un terreno fértil, y esas son las razones por las cuales el ELN ha tenido bastante asiento en el departamento de Antioquia. Por su distancia y su facilidad de llegar al río Magdalena y cruzar hacia Santander o hacia Boyacá o abajo a Caldas o a Cundinamarca, el río Magdalena se convierte en un eje guía para que en todo el oriente antioqueño, desde el nordeste hasta el sur oriente, toda esta zona que estamos mostrando con el puntero, haya sido época o haya sido zona de aceptación de la guerrilla durante muchos años. Y en particular aquí al nororiente, donde se asentó el ELN desde sus comienzos, con la minería y con ese movimiento de personas de tanta transhumancia. Pero además tiene otra característica, que aquí en el nororiente no es sino cruzar el río Magdalena y ya se encuentra muy cerca de una formación independiente que es la Serranía de San Lucas, donde el ELN pensó a largo plazo montar una especie de sierra maestra, y aún la tiene. Allá hay bandidos del ELN desde siempre y ha sido muy difícil combatirlos porque ya están arraigados en la zona. Pero si miramos el nordeste antioqueño, tampoco queda muy lejos de toda la zona de Sucre y Córdoba que se unen aquí en este sector que estoy señalando con el mapa. Zona muy cenagosa, muy pantanosa, alguna parte ganadera y de otros cultivos, que ha sido un sector apetecido por las guerrillas para hacer terrorismo. Y si se mueve hacia el occidente, cruzando Antioquia, pues también encuentra la serranía de Ayapel. O sea que por donde lo mire es un departamento que está estratégicamente ubicado para que las guerrillas y los grupos delincuenciales se estructuren. Por esa misma razón, si una persona tiene mando de tropas allá en esta región, tiene que ser consciente que cualquiera de las 24 horas del día puede ser atacado, porque la geografía y la historia y la sociología práctica de este departamento han hecho a lo largo de su historia un foco donde delincuentes de todas las pelambres se unen o se repelen, pero más que todo se unen en intereses para afectar a la ciudadanía. Y en contraste, es uno de los departamentos más productivos del país porque su gente es muy trabajadora. Entonces, muchos de sus habitantes se han visto forzados, como dicen ellos mismos, o a cooperar con la guerrilla o a callar, porque vivir es muy bonito, es un dicho paisa. Entonces, ese es el escenario en que desafortunadamente la violencia se ha enquistado en algunos sectores rurales de este departamento tan rico, tan próspero y tan bello. Mi coronel, ¿cuáles son las características geopolíticas de los municipios que componen el suroriente antioqueño? Bueno, entonces para seguir avanzando y ubicarnos mejor, vemos que el suroriente antioqueño, además de ser bastante poblado en algunos municipios, es muy grande y tiene una división territorial que comienza muy arriba y termina muy abajo del departamento. O sea, el municipio de Maceo es el límite entre el nordeste antioqueño, que es conflictivo desde siempre, porque ya de ahí se pasa fácilmente a Malfi, Remedios, Zaragoza, Segovia, que han sido municipios afectados por la violencia muchos años. Y luego están los municipios de Caracolí y San Roque. El municipio de Caracolí para el año 90, que de los hechos era todavía bastante agreste, es decir, el caserío, algo de vida los fines de semana, pero de resto una zona rural y con unas montañas muy duras de caminar, y luego ya prácticamente la caída al Valle del Magdalena con unos cambios bruscos y abruptos de temperatura y de piso térmico. Y sigue bajando, y miren ustedes el municipio de San Carlos, lo grande que es. Es que San Carlos ubica en el centro norte, o perdón, en el norte nororiente del suroriente antioqueño,
ubica un gran espacio geográfico con una topografía muy difícil y, por decir algo, esta línea que estamos tomando aquí entre los límites de San Carlos y San Rafael es bastante quebrada. En algunos sectores la temperatura es muy caliente, ahí es malsana, pero los campesinos se han fundado, como dicen ellos, en esta región y han hecho un desarrollo importante. Por ahí el río Guatapé tiene un buen tramo, pero ahí se construyó la hidroeléctrica de Punchiná y más adelante la de Aguas, o viceversa, primero la de Agua y luego la de Punchiná, como se quiera mirar. Entonces, ese sector se prestó para muchas conflictividades e intereses de sindicatos, y etcétera. Y además, en algunos sectores de los dos municipios hay minería aún incipiente, y esa minería quiso explotar a las FARC antes que el ELN de los años 80 o 75 en adelante. Comenzaron a enviar gente del Partido Comunista venida desde Segovia, de Amalfi, de esa región, a organizar los campesinos y crear unas cooperativas. Y esas cooperativas se convirtieron en el brazo político de la Unión Patriótica y en su momento hicieron muchos paros, generaron mucha conflictividad y violencia, al punto que allí los paramilitares que vivían en esta zona de Puerto Triunfo y San Luis no dudaron y se metieron y cometieron una de las masacres más tristemente recordadas en Colombia, que fue en el municipio de San Rafael, en el área rural, y asesinaron como a 20 campesinos que estaban relacionados con las FARC y ya hacían parte de las cooperativas mineras. Entonces, aquí todo este sector de San Carlos complicado. El municipio de Granada desde el principio fue tomado como el epicentro en los límites con San Carlos para proyectar hacia San Carlos el ELN. El municipio de San Luis, que limita con la autopista Medellín-Bogotá y con el Magdalena Medio Antioqueño, también fue tomado, en particular la vereda La Independencia, donde se incorporaron familias completas al ELN. Y aquí en Puerto Triunfo, en un sitio que llama Estación Cocorná, que queda por aquí, el padre Bernardo López Arroyave inició el proceso de crear el proyecto Santo, San Luis, San Carlos, San Rafael, San Roque, Santo Domingo, San Francisco más abajo, con el fin de instaurar una cuadrilla del ELN y apropiarse de esa riqueza minera, pero desde luego un foco de atracción, un foco un imán que atraía a todo ese grupo es la existencia de las hidroeléctricas, a las cuales la guerrilla comunista le puso el ojo desde su nacimiento, porque consideraron que allí había un epicentro importante para desarrollar todos esos procesos de protestas y de bases fuertes para instalar guerrillas a largo plazo. También tenemos el municipio de San Francisco, un municipio muy cercano a la autopista Medellín-Bogotá, pero muy lejano de la realidad nacional, porque también la pobreza que hay en San Francisco es franciscana, parece que su nombre lo indicará así. En esa época encontrábamos casas donde los campesinos eran pálidos, enfermos de las picaduras de los chinches, no llegaba el servicio de salud de Antioquia a fumigar, tocaba insistir para que lo hicieran. Los niños se enfermaban mucho por esas picaduras de chinches en la zona cálida. Y en la zona más alta, boscosa, el ELN encontró el territorio en la parte agrícola ideal para formar otro foco con algunas complicidades de distintas autoridades. Luego, ayer veíamos el municipio de Sonsón, grandísimo, que va desde el centro sur del departamento hasta el Valle del Magdalena Medio, con una diversidad de pisos térmicos y de topografía. Más abajo, Argelia de María, o Argelia, que es más conocido como Argelia, otro municipio donde las FARC y el ELN llevan muchos años haciendo trabajo de reclutamiento y de presión a los campesinos. Y el municipio de Nariño, que es el punto de paso hacia Caldas y hacia el Tolima, también tiene unas connotaciones muy especiales de formación de violencia. Y había otra parte del oriente antioqueño, que era la parte fría, la del occidente del oriente antioqueño, en la cual el ELN ni las FARC habían crecido tanto por ser mucho más suburbanos, como lo llaman. Sin embargo, a partir de esa época comenzaron a crecer
y ya vimos en la década del año la primera década del siglo XXI que estuvieron muy presentes en Concepción, Alejandría, San Vicente, Guarne, Río Negro, El Retiro, La Ceja, La Unión, el Carmen de Viboral, que caracterizaron por muchos enfrentamientos y muchos combates contra el ejército, contra la policía y contra los mal llamados paramilitares. Entonces vemos que es una zona que ha tenido un maltrato de la violencia, a pesar de la riqueza que tiene, de su ubicación geográfica y de la potencialidad que no ha sido desarrollada. Pero si miramos aquí, San Carlos juega un papel muy importante, sobre todo por lo que insisto, su producción cafetera, su posesión de dos de las tres, o prácticamente tres, porque la de Jaguas también está muy cerca, dos de las tres hidroeléctricas, incluida la de Brisas, Punchiná y la de Calderas que queda en este lado, ya que buena parte de su territorio es bañado por el río Guatapé, que es el que sirve para ese proceso. Entonces ya entenderemos que ante esa situación la guerrilla y los comunistas encontraron una torta apetitosa en este municipio de San Carlos para hacer un trabajo político y de reclutamiento y de alebrestamiento del campesinado contra el Estado colombiano. Coronel, ha tenido cercanía con los campesinos la actividad revolucionaria de las FARC, el ELN, el EPL en el Magdalena Medio y Sur Oriente antioqueño. Claro, mi coronel, porque es que como estábamos relacionando en ese mapa, allí lo vieron como una torta apetitosa y, por ejemplo, la historia de una muchacha, Darlene Vázquez, de las FARC, que fue capturada en ese tiempo y dio un testimonio larguísimo, desenmascaró el procedimiento. ¿Cuál era el procedimiento? Que a estos campesinos los reclutaban en los municipios de San Rafael, Guatapé, San Roque, Caracolí, San Luis, y eso así estamos hablando de las FARC, porque ya el ELN lo hemos visto largo, que hizo otro proceso el padre Bernardo López en esa región, pero las FARC, y los enviaban a Medellín a unos cursos de sindicalismo, y los cursos los hacían en la sede del Sindicato de Trabajadores de Antioquia, no lo hacían a la escondida, no ahí, pero en esos cursos no les hablaban todavía de guerrilla, sino que estaban los mismos instructores y otros instructores hablándoles de la necesidad de que el campesinado colombiano organizara sindicatos o ligas de campesinos y se fueran formando en una mentalidad creativa de la unidad en la lucha, como dicen los de la izquierda. Luego terminaban ese curso y los embarcaban en buses, en grupos de buses ya contratados, y iban a terminar en Segovia, Antioquia. Y en Segovia los distribuían en varios grupos e inclusive llegaban hasta otro municipio o hasta otro corregimiento que se llama Cisneros, Antioquia, que queda ahí cerquita a San Roque. Y en esos sitios ya comenzaban a recibir formación de guerrillas, instrucción. Luego los devolvían para su región con la tarea de que hicieran reclutamiento, pero del mismo esquema. Nada de decirle a la gente que usted va para guerrilla, sino usted lo que está es aquí formándose como un líder comunitario. ¿Por qué? Porque tenían en la mira a largo plazo formar toda esa serie de sindicatos o de comités o de ligas campesinas en toda la región. Y si miramos lo que decía Jacobo Arenas y Alfonso Cano en 1979, en la reunión de ayudantías del secretariado de las FARC en Casa Verde, coincide exactamente con el plan de desarrollo de lo que estaba haciendo el Partido Comunista en esa región. Jacobo Arenas insistía, el Partido Comunista es la vanguardia de la revolución, es el ente que debe transformar al país. Las guerrillas son apenas un estímulo. Y nosotros, la guerrilla de las FARC, decía Jacobo Arenas, y se lo refrendaba Alfonso Cano, debemos crear comités pro todo, pro cables,
pro puentes, pro sindicato agrícola, pro cafetero, pro. Entonces, en ese ejercicio era que estaban allí y el testimonio de Iderleni Vázquez era muy completo al respecto. Y con esa tarea luego volvían a la región, reunían a las madres de familia, a las campesinas, y las organizaban en grupos, y a los mineros en otros grupos. Entonces eso fue lo que más tarde terminó en las famosas cooperativas, y entonces ya los campesinos los convencieron, en particular en San Rafael, en varias cooperativas que crearon, no fue en todo el municipio, pero sí en varias, que debían depender de una cooperativa y comprar y vender sus productos ahí. Y ya el Partido Comunista, la Unión Patriótica que estaba de moda, era la que hacía los contactos en la minorista y la mayorista, y la que ya inclusive a los mineros les tenía cuotas y controles, y una parte de lo que producía el campesino era para su sustento diario muy poquito, y la otra era controlada por la cooperativa para hacer unos fondos comunes que casi siempre terminaban destinados era al movimiento armado. Y ya los campesinos eran conscientes de lo que estaba pasando, pero algunos estaban convencidos y ya andaban también en el grupo armado recibiendo instrucción para formarse como milicias. Y esa fue la razón por la cual la información llegó a oído de los mal llamados paramilitares del Magdalena Medio, y no tuvieron contemplación de esperar a que se fueran a barequear, y cuando estaban barequeando ahí los masacraron a todos. Entonces esa conflictividad se multiplicó por la región y desembocó en unos paros que hubo en el año 88 en todo el país, que el sector más lamentable fue en el Magdalena Medio santanderiano, donde asesinaron al coronel Rogelio Correa y al capitán Morales del Río, que en una manifestación de esas se acercaron a hablar con los campesinos y dentro de la multitud los pistolearon, como decían. Entonces vemos que era que el país estaba en ese momento todo en una situación muy conflictiva, y eso no daba la opción sino de replantear muchas actividades, pero en el caso específico de San Carlos, como lo hemos repetido, no se replantearon por parte de la seguridad de la policía, y más adelante terminó en lo que estamos analizando hoy. Mi coronel, ¿cómo es el desarrollo veredal de San Carlos y la intercomunicación con el casco urbano que el ELN aprovechó para enclaustarse en esa región durante la década de 1990? Aquí vemos un mapa para tratar de comprender o de buscar una respuesta a esta situación. Entonces vemos que el municipio de San Carlos, ya dijimos, es demasiado grande y todavía muy agreste, y una cosa es ver el mapa aquí y otra cosa es andarlo, caminarlo, y todavía hay zonas que son, y en esa época con mayor razón, hace 32 años, eran zonas muy abandonadas. Eso, las escuelas de los niños eran muy pobres, había a duras penas un puesto de EDA, de la empresa de comunicaciones de Antioquia, en algunos corregimientos. Las chivas o los transportes urbanos intermunicipales no tenían sino un horario de una chiva al día. eh, Toda la vida de los campesinos se desarrollaba en la chiva. La chiva era como el punto de unión de las regiones, y allí se subían campesinos en una forma muy peligrosa, porque demasiada gente subía en unos carros viejos, eh, que esos conductores eran unos magos para moverse por entre las carreteras quebradas, llenos de gente, y la gente muy temeraria se subía, señoras, niños, encima de todos costales, y uno veía y se echaba la bendición de que en un precipicio de esos no se fueran a caer, porque esos carros eran muy viejos y sobrecargados de gente, de carga, de animales, y varias veces dentro de esos carros, para esa época, el ELN asesinó campesinos a los que tildaba de sapos, y para demostrarle a los demás moradores cómo era que actuaban ellos. Pero bueno, volviendo al tema de lo veredal, que es lo que pregunta mi coronel González, eh, vemos que el municipio de San Carlos, además de que es muy grande, tiene una división geográfica interior también bastante amplia, y que cada una de estas veredas desarrolló su proceso de acción comunal en la medida que los campesinos se fueron preparando.
y algunos hicieron cosas interesantes. El departamento de Antioquia desarrolló también una buena tarea con algunos de ellos, pero otros por su distancia y por que no todos son cafeteros, esas veredas, no tuvieron el mismo acceso a los recursos. Y aquí vemos la hidroeléctrica de Punchiná, que es una de las más grandes, que comienza en Juanes y termina en La Holanda o viceversa. Viniendo de Medellín, comienza en La Holanda y termina en Juanes y empata de una vez con la hidroeléctrica de Brisas, que es una más pequeña, y esa de Brisas se une con la que queda en San Rafael, que se llama la de Jaguas. Entonces el río Guatapé cumple allí una función importante, atraviesa buena parte del municipio, se podría decir que lo parte en dos, en el nororiente, pero que además sirve como de atractivo para que en sus alrededores, que todavía tiene, antes de crearse la hidroeléctrica, fue zona minera de barequeo, zona artesanal, los campesinos de la región fueran organizados a reclamar y exigir que la hidroeléctrica tenía que darles algunos otros beneficios, ya que les quitó su negocio del barequeo, les prohibió, porque lógico, al construir ya el embalse de Punchiná, no se puede barequear al lado y lado del embalse, por razones obvias, ya que puede ocasionar una tragedia ambiental. Además, por la seguridad de los obreros y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, y para evitar que los campesinos se acerquen por allá a esas máquinas donde se mueven producciones de energía de altísimas voltajes. Entonces todo eso necesita una seguridad especial, y desde luego para evitar el sabotaje de la maquinaria. Entonces, esta cantidad de veredas fue aprovechada también por las guerrillas de las FARC y el ELN para irse asentando y creando núcleos de trabajo político, organizativo y de apoyo a las guerrillas. No fue fácil para la guerrilla porque el campesino, como sabemos, es un campesino muy católico, muy creyente, y no se deja tampoco alebrestar para hacer violencia tan fácil. Pero con esa cantidad de muchachos que tienen, en particular, por ejemplo, aquí en las veredas que limitan con San Luis y Granada, que quedan pegadas al río Caldera o Calderas, también donde se construyó otra hidroeléctrica, la de Calderas. Eh, por esa razón de esa población tan numerosa, familias tan grandes, ahí sí le quedó más fácil a la guerrilla reclutar campesinos, y en especial el ELN, formar aquí en Puerto Rico, Vallejuelo, El Tabor y Palmichal, esas cuatro veredas, muy fuerte reclutamiento y posicionamiento de sus estructuras clandestinas. En cambio, aquí en Cañaveral, por la cercanía a la zona más boscosa y a San Rafael, donde estaban las cooperativas mineras, hasta Cañaveral eran las FARC. Entonces había como un límite en un sitio que se llama la Piedra del Tabor, que es muy conocido allá en San Carlos, en la vereda del Tabor. Ese límite era el que marcaba más o menos el campo de acción de las FARC y el ELN. Entonces, era raro recibir información o saber que el ELN ha estado presente en La Rápida, Las Camelias, La Florida o La Guada, porque eso era zona más ocupada por las FARC. Sin embargo, se escuchaba también que había habido presencia del ELN en algunas ocasiones, pero que han tenido sus discusiones. Y esas discusiones se materializaban en que solamente la coordinadora guerrillera los unía para actuar en casos como el asalto a la cementera de Río Claro que vimos ayer, y lo que vamos a analizar hoy del asalto a San Carlos. Entonces vemos que hay todo un conjunto de hechos que había que entender muy bien y estar muy bien informado para hacer los análisis y dilucidar por lo menos cuál era el siguiente paso que iban a dar los bandidos, porque la zona, la característica y las condiciones así lo exigían. ¿Cuáles, mi coronel, son las características geofísicas del área rural y urbana del municipio de San Carlos, Antioquia, y cómo inciden estas condiciones en el desarrollo de la revolución comunista armada?
Bueno, mi coronel, esta foto es a la salida de San Carlos, no es tan lejos, es por ahí cerquita a la vereda Vallejuelo, un poco más adelante, y muestra lo difícil que es el terreno para buscar a una guerrilla o lo fácil que es para una guerrilla ubicarse y eludir el control de las tropas. Como vemos, una cantidad grande de cañadas, zonas todavía muy boscosas, un terreno ondulado en algunas partes y más hacia el fondo, por ejemplo, hacia un cerro que llaman la Cariblanca. Esos son unas lomas impresionantes. Por donde pasan algunos de los ríos hay precipicios. Cuando llueve se producen deslizamientos. Ha habido deforestación como en todas las regiones de Colombia, nociva para el medio ambiente, y otra presencia de grupos delictivos buscando lo que les conviene. La razón de ser una zona que tiene algún recurso minero, pues hace que también los buscadores de fortuna se metan a explorar y hacer daños ecológicos en zonas donde suponen que puede haber oro y después dejan todo eso deteriorado. La multiplicación de campesinos por las familias tan grandes obligaba en esa época a salir a buscar, a descuajar monte y a buscar dónde fundarse sin ninguna organización y sin ninguna previsión del medio ambiente. Y desde luego toda esa gente presa de la posibilidad que la guerrilla los estuviera coaccionando. Y en el área urbana, como vemos, es muy rodeada, o en la época era más rodeada por zona boscosa. Realmente el área urbana no es tan grande, ya ha crecido, claro, pero en esa época no era tan grande. Y en breve se pasaba del área urbana al área rural con las connotaciones y las características que hemos descrito. Una buena parte cafetera, en especial hacia el sector de Vallejuelo, de Palmichal, de Puerto Rico, que los mencionamos ahora, que son limítrofes o cerca de los límites con Granada, que tiene ya una parte mucho más alta y más fría. Pero son las características de la topografía de la región que nadie las puede cambiar y son las que facilitaron todo ese asentamiento, en particular del ELN, alrededor del área rural, del área urbana y suburbana de San Carlos. Y coronel, ¿qué antecedentes precedieron el asalto de la coordinadora guerrillera San Carlos el día de la Navidad de 1990? Bueno, ya habíamos mencionado el del asesinato del policía, que lo asesinó un terrorista que le decían el socio, que era un tipo ya en esa época, como unos 45 años, natural de Cúcuta. Y ese se ha traído para el ELN, lo han trasladado de Santander allá a San Carlos. Se ha traído una muchachita como de 14 años y era la que tenía de concubina y era una campesina hasta sin dientes, era la muchacha. Una campesina santanderiana de por allá de norte de Santander, pero eso daba hasta grima ver la tragedia de esa pobre mujer. Pero era la compañera sentimental del tal socio. Y ese fue el que asesinó al policía y le robó el fusil a comienzos de año. Eso pues causó revuelos, se insistió, como lo repetimos aquí, en que se cambiara el sistema de seguridad y nunca se hizo caso por una mala, un mal entendimiento que ha habido en algunos casos, en que aquí nosotros somos los que mandamos y ustedes no nos pueden venir a dar órdenes. Hombre, pero no le están dando órdenes, le está diciendo que se cuide porque lo van a matar o lo van a secuestrar. No, pero es que aquí yo le cumplo órdenes a mi comandante, ya eso se sale de control de la situación. Bueno, entonces, en el comienzo del año 90, la coordinadora guerrillera estaba buscando la forma de hacerse visible porque estaban reunidos en Casaver. Recordemos que todavía estaba vivo Jacobo Arenas. Y eran esas reuniones que eran descaradas y el señor Álvaro Leiva Durán viajaba, venía, regresaba a Bogotá, salía por televisión. El gobierno del doctor Barco hablaba por teléfono rojo con Casaverde en línea directa. Tiro Fijo daba declaraciones de prensa, Jacobo Arenas daba declaraciones de prensa, viajaban los politiqueros a tomarse la foto y en otros países, en otras partes del país, destruyendo ciudades, tumbando torres, asaltando municipios, matando policías, matando soldados y no pasaba nada.
estaban en diálogos porque era que había que buscar la paz para Colombia. Entonces Casaverde era como el centro de lo que ocurría. Y uno nunca entendía cómo, por ejemplo, la guerrilla asaltó, en este caso específico, a Granada, Antioquia, y seguían las conversaciones en el área de la Uribe Meta sin que se tomaran decisiones políticas más de fondo y se aplicara la ley. Pero paralelamente con eso, allá en esta región estaba la guerra contra Pablo Escobar, y eran los días que Pablo Escobar le atacaron el edificio Mónaco, que fue a Cali, hizo unas embarradas, que había combates, que la policía lo seguía, que le cayó varias veces allá a la hacienda Nápoles, que quedaba en esta región, que se voló, que el ELN lo protegió, que no lo protegió, que los paramilitares del Magdalena Medio hacen esto y lo otro, que el ELN salió, incendió 2 tractomulas en la autopista Medellín-Bogotá, que secuestraron a un ganadero en tal parte, ese era el pan diario de cada día en esa región. Entonces, a pesar de que había una instrucción de trabajar o de delinquir mejor en llave ELN-FARC, el ELN por su cuenta se metió al municipio de Granada, porque allá también pasaba el mismo fenómeno de la seguridad que había. Pero allí el comandante de la policía era un dragoneante y ese era más ágil. Ese sí tenía otra visión y le daba la orden a los policías que tenían que llevarse el fusil para la casa cuando se iban a descansar. Entonces eso no lo sabían o lo sabían parcialmente los guerrilleros y se metieron a la caja agraria de Granada o al municipio de Granada, hicieron lo que llaman ellos una toma, arengaron y se llevaron la plata de la caja, y cuando iban saliendo, un policía que estaba de civil en la casa y tenía el fusil, se trepó en el campanario de la iglesia y desde allí dio de baja a 3 bandidos. Entonces se robaron en ese tiempo como 5 millones de pesos de la caja agraria y les costó la vida de 3 bandidos. Entonces ese agente le cambió la cara a ese asalto a Granada, y eso fue motivo, porque después se encontró en documentos y en testimonios de otros guerrilleros, fue un motivo de una autocrítica tenaz, como así que un tombo, decían en el análisis, no fuimos capaces de detectarlo y nos quebró a 3 compañeros y ahí cayeron. Y a una quedó herida, que era la que llamaban Miladis, que era la encargada de las comunicaciones. Entonces fue un fracaso para ellos, y allí también una patrulla del ejército a la que se le dio la orden de que llegara a Granada no la cumplió, a Santana, y si la hubiera cumplido hubiera eliminado al resto de la cuadrilla porque no hizo el ejercicio como era. O sea que se sumaban una cosa con la otra, errores de comprensión del problema, pero eso es parte de que en la cabeza hay que meter a las personas mucha más compromiso y a veces como que no se tiene. Resulta que después del asalto a Granada, la base de Juanes se empeñó en que había que localizarlos porque ese grupo estaba golpeado, y se montaron una especie de lo que se llama en operaciones zorritos. Zorrito era en ese tiempo colocar grupos emboscados en el monte en algunos sitios donde se presumía que pasaban, o para darlos debajo capturarlos. Entonces un domingo como a las 3 de la tarde capturaron 3 bandoleros, que es quizás uno de los golpes más duros que se le causó a ese grupo, no tanto por lo que se les encontró, porque se les encontraron fue 3 armas cortas y unos documentos, sino por la expulgada que se le pegó a los 3 bandoleros, es decir, la entrevista tan larga que se les hizo durante los días que permitía la ley tenerlos en ese tiempo, el habeas corpus. Se trabajó muy intensamente y la verdad que es uno de los procesos de información más completo que se ha tenido del ELN, porque allí se desenmascaró toda la organización de esa cuadrilla, su historia, su composición interna, y finalmente quedó casi toda consignada en un libro que llama el ELN por dentro. Pero fue un trabajo bien intenso. Se establecieron dónde quedaban las casas de contacto en Medellín, en el barrio Laye, en Guayabal, cómo era que funcionaban las mafias de Barrio Triste con los delincuentes del ELN, los nexos que tenía con los sicarios de Pablo Escobar, cómo era que se planeaba un asalto a un pueblo, cómo se planeaba un asalto a la autopista, los nombres completicos de las familias que se han vinculado al ELN, los que han trasladado para Bucaramanga, etcétera. Fue un golpe fabuloso
fabuloso que condujo a mucha información. Desafortunadamente, cuando se cumplieron los días que establece la ley, aparecieron un montón de sindicatos de agricultores y de miembros del sindicato de Antioquia en la Procuraduría exigiendo que liberaran a los 3 campesinos. Y como suele suceder en Colombia, pues tocó entregarlos a la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, que en ese tiempo eran los juzgados, y al otro día ya estaban libres, y a pesar de haberles cogido las armas, y que uno de esos confesó que había asesinado al campesino Arcesio Alzate, de quien me detengo un poquito. Resulta que luego del asalto a Granada, había un subteniente Roballo, muy bueno ese muchacho, muy buen patrullero y muy inquieto. Se le dio la misión de que reuniera a los campesinos de la vereda Palmichal y hablara con ellos y les dijera la verdad de lo que estaban metidos por apoyar al ELN. Los campesinos asistieron todos, pero ellos mismos decían, si ustedes nos citan, tenemos que ir, y si nos cita la guerrilla, también tenemos que ir. Pero en medio de eso apareció un muchacho que le dijo al teniente que él sabía de algo importante. Y ese muchacho fue y le trajo un costal lleno de documentos, pero lleno de lleno, donde estaba toda la historia también escrita de la cuadrilla y se corroboraba todo lo que decían los 3 bandoleros capturados, más otros datos. Entonces, ese muchacho resultó que tenía problemas mentales, como dicen los campesinos paisas, era desmentizado. Y a pesar de que se le dijo a la familia que no lo tuvieran ahí, que mejor lo mandaran para Medellín porque estaba en problemas, el muchacho se le consiguió una habitación en una casa cerca al corregimiento de El Jordán para que no lo fueran a perseguir los guerrilleros, pero el muchacho se le corría el champú y se iba por allá para la finca y se ponía a hablar más de lo que tenía que, y se ufanaba de que él era el que les había quitado el costal a los guerrilleros con los papeles y que los papeles ya estaban en manos del ejército. Entonces, esos 3 lo habían asesinado 2 días antes en el área urbana de San Carlos, lo han pistoleado. Inclusive, la pistola que se le incautó a uno de los 3 tenía todavía los rastros de la pólvora, pero pues en ese tiempo no había un ejercicio tan adelantado como el de hoy de hacerle los seguimientos. Y la mala fe del juez de San Carlos que lo soltó el otro día, cuando lo entregaron. Cuando los entregamos allá, entonces lo soltó y no se pudieron judicializar y volvieron a ser bandidos, en otras palabras. Bueno, resulta que durante ese periodo se presentaron también varios combates de encuentro que eran con bandoleros, y uno de los que cayó ahí fue el tal socio que les mencionaba ahora, y otros 2. Entonces, eso estaba trayendo ya más información y se condujo a una demasiado importante, más importante o más complementaria, que fue la información de lo que ocurría en la vereda Los Medios de Granada, en límites con San Carlos y en límites con el corregimiento de Santa Ana, allá en Granada. Y en esa vereda se estableció que vivía la mamá y el papá de los hermanos Buitrago, o sea, los fundadores de la cuadrilla Carolino Buitrago. Y se hizo una buena incursión a esa vereda y también se encontraron muchos elementos, pero se han evadido ya, se han ido a la región y se desbarató toda una milicia popular que estaban organizando y muchas personas confesaron. Recordamos un par de muchachas de apellida Salazar que la llamaban las talanqueras porque ese era el apodo que le tenían a la familia. Y esas 2 también dieron mucha información y se pudo establecer un mapa claro de lo que estaba ocurriendo con el ELN. Entonces, se estableció que en Santa Ana, el corregimiento de Santa Ana, era el sitio donde llegaban hasta los cabecillas nacionales del ELN a efectuar los planeamientos, y de ahí era donde daban las declaraciones, y se comparó un video de televisión que estaba en ese tiempo en Betamax con alguna parte de la región y era el mismo sitio. Entonces, ahí se encontró que tenían en la mira a San Carlos, Antioquia, pero que había una pelea entre el ELN y las FARC que no se ponían de acuerdo porque el ELN seguía insistiendo que en la asalto a Cemento Río Claro le habían dado gancho los de las FARC y que las FARC querían imponerse, etcétera, etcétera.
pero toda esa información se pasaba al señor que les cuento, al comandante de la policía, y la respuesta de él siempre era que su misión era mantener la tranquilidad en el pueblo y que desde que él no se metiera con nadie, la guerrilla no se iba a meter con él. Ocurrieron también para la época una ola invernal, unos fenómenos de ola invernal muy grandes y unos deslizamientos, y la guerrilla inmediatamente organizó una salida masiva de los campesinos hacia el pueblo, y ahí en el Coliseo de San Carlos, donde muchas veces se han reunido los campesinos, tocó concentrar a buena parte de todas esas veredas afectadas, y a los que se quedaron en la región, o porque no pudieron salir o porque tenían que estar pendientes de las cosechas y de los pocos productos que tenían para que no se los robaran en las casas, la guerrilla se encargó de promover con ellos unos paros y unas salidas masivas, y también hubo protestas después de que pasaron los deslizamientos, y eso era el punto que utilizaban los terroristas del ELN y las FARC para decirle a los campesinos que la culpa de todo lo que estaba pasando era por la construcción de las hidroeléctricas. Entonces tenían un punto de deslizamiento. Pero como si eso fuera poco, un muchacho que ha sido guerrillero, que era un niño, que lo mencionamos aquí en el tema de, la, de los niños en la guerrilla del ELN, fue a Medellín, donde a la mamá la han citado para que eventualmente lo llevara, y en Medellín el muchacho pidió ir hasta San Carlos porque él sabía por qué lado se movían unos miembros importantes de esa cuadrilla. Entonces la mamá lo llevó allá y se le dijo pues que se hacía un trabajo, una especie de operación con él de guía, y luego tenía que ir tal día a recogerlo. Listo. Se hizo así, y en un retén que se hizo rural, en un bus, el muchacho señaló a Mónica. Mónica, el nombre correcto es Rosangélica Mazo Martínez, una muchacha muy inteligente, campesina, nacida en la vereda Santa Rita de la estación Cocorná y formada por el padre Bernardo López Arroyave como terrorista. Entonces, si los tres bandoleros, los documentos de Arcesio Alzate y la información de inteligencia que se obtuvo en la vereda de los Medios y en Santana daban información exacta de cómo estaba el ELN y qué pensaba, aquí sí estuvo más completo, porque Mónica era la encargada, era una de las encargadas de propaganda e información política, y esa muchacha era bastante hábil, era como les digo, muy inteligente, escribía igual con las dos manos y podía escribir al tiempo con las dos manos, cantaba muy bien, era una persona de unas cualidades muy especiales, pero era miembro del ELN, era terrorista, y ella era la encargada de incendiar los vehículos en la autopista Medellín-Bogotá. Después del testimonio que también dio durante el tiempo que permitía la captura, de acuerdo con el habeas corpus, igual se la entregaron a la fiscalía, y al otro día ya estaba, a la fiscalía no, sino a un juzgado, y al otro día ya estaba libre. Inclusive llamó a la base de Juanes a decir que qué más necesitaban, porque ella ya se regresaba para donde sabíamos, pero qué más necesitábamos. A ver, increíble, pero cierto. Entonces, esa parte se perdió ahí. Haber actuado con mayor contundencia. Esa muchacha conocía en Medellín los contactos, se movía como pez en el agua, sabía dónde estaban las organizaciones en toda la región, y todo eso lo contó, pero había cosas que la justicia no funcionaba y no funcionó. Entonces ya ustedes imaginarán toda la información que se le estaba pasando al comandante de la policía, y el trabajo de acción psicológica, porque Mónica lo reafirmó, nos dijo, es que el objetivo es San Carlos, por esto y por esto y por esto. Y se hizo un trabajo grande de inteligencia, de acción psicológica a partir de eso, induciendo a que los guerrilleros se entregaran, y algunos se entregaron y se consiguió más información. O sea, en ese momento, el ejército en la región tenía toda la iniciativa y tenía bien identificado al grupo, pero ¿quién le pone el cascabel al gato cuando hay otras entidades que son los que tienen que actuar? Y entonces vino la falta de compromiso del cabo. Por ejemplo, de la acción psicológica, se venía trabajando una tarea que llevaba ya casi 2 años, que era que todos los fines de semana, aprovechando el día de mercado, se le entregaba a los presidentes de Acción Comunal a la mano una carta en la cual intencionalmente se le escribía
que reúnase con los campesinos de la vereda y hablen de este tema, y algunos lo hacían. Y eso tenía al borde del desespero a la guerrilla. Entonces ya esos campesinos también se sentían presionados y estaban informando. A San Carlos lo van a asaltar, pero volvemos al punto. Inclusive algunas veces se le daban los documentos al suboficial para que él pusiera agentes a que los repartiera, y hasta que un día un agente se estalló y dijo, no, no le vuelvan a mandar los documentos al suboficial, mejor mándemelos a mí, porque él siempre que le llegan los coloca en el patio trasero y los quema porque él no quiere tener problemas con nadie. O sea, no repartía la información. Entonces, tocaba ya enviársela a una gente que él sí la distribuía entre los campesinos. Entonces vemos que aquí hay un cuadro complejísimo, que se tenía la información completa, pero por la falta de responsabilidad de una persona se fue gestando ese asalto. De remate, el comandante de la compañía que estaba en Juanes salió a vacaciones, que las tenía represadas, y salió el 15 de diciembre, 16 de diciembre a vacaciones, y se nombró a un oficial que vino y no creyó todo lo que se le informó, no se movió, no hizo caso de lo que se le dejó previsto. Usted tiene que mover tropa cercana a San Carlos el 24 de diciembre porque posiblemente lo asaltan, ¿no? El hombre no hizo caso, incumplió la tarea que se le dejó escrita, sacó 1000 disculpas, que estaba reevaluando el material, que no sé qué cosas, y preciso ocurrió lo que tenía que ocurrir. Y coronel, ¿cómo se desarrollaron los acontecimientos del asalto de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar al municipio de San Carlos el 24 de diciembre de 1990? Pues veníamos hablando que la coordinadora guerrillera estaba desde agosto, que murió Jacobo Arenas, desarrollando lo que llamaba en Colombia la campaña bolivariana para una nueva Colombia, o la campaña Jacobo Arenas presente, Jacobo Arenas vive. Entonces, todo eso nos lo corroboró Mónica, y lo corroboraron algunos documentos incautados. Se advirtió de que podía pasar. Se tuvo una información de que estaban preparando el asalto, no se sabía nada, pero como ya se tenía en los documentos y los archivos de la base la información de cómo han asaltado a el municipio de, corrijo, a la base de cementera de Río Claro, pues se dedujo que podía ser el mismo esquema. Lo que no estaba claro era cómo se reunían las FARC y el ELN, y ahí ocurrió en esos días el ataque del ejército a Casa Verde, y por lo menos en la región de San Carlos no se tuvo información clara de que volvieran a estar los dos actuando juntos, pero sí se tenía la información de que el ELN estaba interesado en asaltar a San Carlos, sobre todo por los fusiles, porque el robo del fusil del socio les había servido mucho, y era que eran fusiles de Galil nuevecitos, recién traídos, y eran apetitosos, ya no eran los fusiles viejos ni carabinas, sino eran fusiles Galil. Entonces se tenía la información de la preparación al asalto. Todo eso se le dejó al teniente que quedó encargado de la base cuando el comandante salió a vacaciones, escrito y haciéndole el análisis de que podían hacer el mismo esquema, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Entonces el día 24 de diciembre, en horas de la mañana, cuando el pueblo se estaba preparando para celebrar su Navidad, aparecieron no 200, como dicen los medios de comunicación, más o menos como 60, 70 bandidos, todos vestidos con camuflado y con el uniforme nuevo y botas de combate normales del ejército, y peluqueados y organizados. Y uno de esos entró al puesto de policía, donde no había sino un agente, que ese fue el error de mi cabo, que no la creyó, y menos el 24 de diciembre, y no puso ni un solo agente, y entró el tipo y le dijo, oiga, agente, deme parte de la estación. Entonces el policía lo miró y como que sí, mi capitán, y cuando se dio cuenta que por el aspecto no tenía aspecto de militar, fue a reaccionar, y de una vez lo encañonaron, le dieron muestre la llave del armerillo, y de una vez se apropiaron de los 14 fusiles. Y luego fueron a las casas de los agentes y lo sacaron. Y el cura del pueblo, que todo indica que era de los mismos o estaba cooperado con ellos, como hacían los campesinos,
Simplemente se salió porque los fueron reconcentrando en el parque de civil, en pantaloneta, como estaban, y mi cabo a la cabeza, y la gente pensaba que los iban a fusilar. Entonces el cura aprovechó el papayazo para meterse ahí en medio de ellos y que él se iba de mediador para garantizar que les respetaran la vida. Entonces la parroquia quedó encargada con otro sacerdote, pero eso fue muy extraño y nunca quedó claro, porque ese mismo padre era el que escondía a los guerrilleros cada vez que el ejército los buscaba. Entonces ahí había gato encerrado. Entonces reunieron la gente en el pueblo, no hicieron ningún tiro, no hubo un solo tiro. Por eso dicen que fue su operación Jaque de la época y fueron buscando los policías. Afortunadamente algunos personas del pueblo fueron rápido a las casas de los policías, vuélese porque los están secuestrando, y algunos se volaron. Pero ¿qué podían hacer si ya el armamento se lo han quitado? La estación de policía le quitaron o le robaron la máquina de escribir lo que tenía y se la llevaron los bandidos. Entonces reunieron el pueblo, le echaron un discurso, que la unidad guerrillera, pintaron grafitis, no destruyeron nada porque la gente no los dejó, no van a destruir el pueblo, amenazaron al alcalde que lo iban a matar y posteriormente lo mataron efectivamente a Nevardo Morales, no ese día, pero después lo mataron, le dijeron que si no se iba lo mataban y él era un líder campesino de esos convencidos de su tierra y le dijo yo estoy trabajando por mi pueblo y le dijeron lo vamos a matar y efectivamente como 6 meses después lo asesinaron al señor Nevardo Morales. Arengaron y se cogieron unos carros y salieron. Entonces cuando ya salieron, por fin se pudo restablecer la comunicación telefónica y de ahí a que llamaron y a que en la base de Juanes reaccionaron. Entonces la cuarta brigada envió un helicóptero que era lo único disponible que tenían ahí para apoyarlo. No existía en ese tiempo toda la infraestructura de la base de Río Negro, etcétera. Y se llevaron a los secuestrados. Entonces, por la ruta donde salieron, el helicóptero salió en busca de los bandidos y con una escuadra, porque lo que le cabía a un helicóptero pequeño no le cabía a mucha gente, hicieron el primer desembarco en una zona donde se presumía que iban a pasar. Y entonces el teniente comenzó a pedir que le enviaran apoyos y no le llegaron. Y entonces desesperado se movió hacia el sitio donde creía que iban a pasar los bandidos y también le pegaron un tiro en un brazo y quedó fuera de combate y ese grupo quedó fuera y hasta que llegó el resto, la patrulla, evacuar al teniente, un fracaso completo. Total, se llevaron a los policías pa'l monte y fue imposible localizarlos. Entonces inmediatamente todos esos grupos que tenían, y en especial el señor Gilberto Echeverry Mejía, que en ese tiempo era el asesor de paz de la gobernación, se dedicaron a hacer politiquería. Y comenzó Gilberto Echeverry a salir por los medios de comunicación de Antioquia y por el colombiano, y que aquí lo que hay que traer es la paz y la paz. Curiosamente después fue ministro de Defensa, ¿no? Y que lo que Colombia necesita es la paz y que a la guerrilla, para respetarle la vida a esos muchachos, lo que tenemos es que hacer la paz y los contactos, y que ya viajé a Maceo y me reuní con unos líderes y campesinos y que ellos me van a ayudar a localizar no sé qué, que ya estuve en Río Negro. Mejor dicho, Gilberto Echeverry era el personaje número uno, y un señor de apellido Heredia, que trabajaba en la oficina que llamaban en ese tiempo de orden público en la gobernación, eran los que más salían. Y el procurador delegado, que tenía hasta un hijo que era militar, nos contaba toda la historia de cómo se iba moviendo los contactos, hasta que finalmente el espectáculo de la liberación no les funcionó porque el país estaba más pendiente de las informaciones que había desde Casaverde y la región con la persecución de Tiro Fijo, y hubo ya divergencias internas entre el ELN y las FARC por la repartición de las armas que se han robado, ya que las FARC decían que los que han hecho el trabajo de sacar las armas han sido ellos. Los del ELN insistían que el que se ha disfrazado de capitán era el guerrillero del ELN, entonces que eran 7 y 7 fusiles, y eso les ocasionó divergencias internas. Entonces ya se les complicó la tenencia de los secuestrados, y para eso hicieron con Cornare y con un grupo de derechos humanos y con todos los que aparecen siempre que hay estos casos, que son o de los mismos o son muy cercanos a los mismos, hicieron un espectáculo de liberación, y el señor Echeverry Mejía fue y lo recibió allá cerca a la vereda Tafetanes,
en Granada, Antioquia, obviamente con la orden de que el ejército no podía acercarse por allá ni la policía. No sin antes hacerle una emboscada a un grupo de la Policía Nacional que estaba en el bloque de búsqueda, que no llamaba en el momento así, sino se llamaba Grupo Especial que buscaba a Pablo Escobar, algo así. Después le pusieron bloque de búsqueda. También andaba buscando a Pablo Escobar porque decía que se movía entre la vereda del Bizcocho de San Rafael y la vereda Tafetanes de Granada. Entonces en esos días la policía también había sido emboscada por ahí cerca. No había habido muertos, pero le hicieron su atentado en esa región. Hubo el espectáculo de la liberación. Se entregaron las personas y se renovó la policía en San Carlos, pero siguió el problema de que no se operaba o no se adecuaban a ese esquema. Entonces la cuarta brigada se vio obligada a traer a un batallón de contraguerrillas, que era el único que tenía, y colocarlo a trabajar en el área. Y se hicieron otras operaciones, se dieron algunos golpes pequeños, pero no se pudo erradicar la cuadrilla. Y luego ya el ELN y las FARC se abrieron completamente y siguió todo ese proceso posterior que hemos visto y hemos leído. Pero en síntesis aquí, en estos acontecimientos, fue bastante triste, bastante lacónico, que teniendo tanta información, porque muy pocas veces se tiene tanta información de un grupo y lo que están haciendo, no se haya hecho lo correcto y la guerrilla haya humillado a la institución, a la institucionalidad, se haya robado los fusiles completos de una base de policía y se haya dado el lujo de semejante espectáculo en el secuestro y luego en la liberación para mostrarse como los verdaderos salvadores, y aprovecharon para decir que en esos combates que les relacioné antes, que han muerto unos guerrilleros, que ninguno había caído en combate, que todos han sido capturados y luego asesinados, todo lo que ya uno conoce que dicen. Y eso pues les daba a ellos una aureola de ser los santos salvadores, que miren que la recién ola invernal había pasado y que eso era culpa del Estado, las represas, que esas represas tenían que indemnizar los campesinos. Y ya ustedes supondrán o imaginarán que todo eso cala y la gente que es bien novelera está pendiente y escucha eso y convierte en unos chismes multiplicados las realidades deformadas. Eso pasó ese 24 de diciembre de 1990 en San Carlos, Antioquia, Coronel Alarcón. Mi coronel, Gracias. díganos, por favor, cuáles son algunas de las consecuencias del asalto de la coordinadora a San Carlos el 24 de diciembre. Pues la primera consecuencia fue que fue un duro golpe para la policía, porque ¿cómo hacían para negar en Río Negro y en la policía de Antioquia que les había pasado eso a pesar de estar tan advertidos? Eso no. Y el golpe de opinión ante el país y ante la región y el nuevo municipio, que 14 agentes de policía, que eran los que encargados del control de la ciudad y los conflictos que se presentan a veces con la población por X o Y razón, humillados, sin armamento, escondidos y en pantaloneta, y la gente protegiéndolos para que no se lo llevaran, y a los que se llevaron en pantaloneta y el cura haciendo el espectáculo. Eso fue ridículo y desastroso. En segunda medida, la manipulación de los campesinos, como les decía, con todo ese lenguaje y esa adecuación de los temas, pues causa bastante resquemor y afecta muchísimo la integración de la institucionalidad, en especial del municipio, con sus veredas y sus gobernados. Y este alcalde de Nevardo era un buen alcalde. Nos consta que el tipo era muy preocupado por todo, viajaba mucho a las veredas, lo querían mucho los campesinos, pero la guerrilla no lo quería por eso, porque les quitaba peso, y él siempre les decía que no acudieran a métodos violentos, sino que hicieran otros procesos. Pues esto los alebrestó, y entonces en medio de esa pelea que tuvieron FARC y ELN, decidieron las FARC por su cuenta hacer el asalto a la hidroeléctrica de Jaguas, que eso es otro caso que vamos a ver después, y fue también la repetición de la repetidera por no cumplir con lo que se establece en las medidas de seguridad por parte de la hidroeléctrica, que no querían ver soldados allá, y entonces pedían era que los soldados estuvieran lejos y
se les insistía, si ustedes no permiten que los soldados estén más cerca del patrullaje, hasta se lo llevan a ustedes, no, que uno ya se encuentra con la guerrilla y habla con ellos y ellos no se meten con nosotros, y se metieron con ellos, para que vean ustedes que es que, pero eso pasó después. También hubo un impacto mediático y se refrendó con algo que nos parece de lo más increíble. Después de tener ese grupo arredrado completamente, ya hubo cambio de comandante de compañía y de unidades allá, y llegó otro oficial al mando de esa base, y en esa entrega estuvo presente el propio comandante de batallón debido a la gran cantidad de información que tenía y a lo que pasaba y al interés que tenía en ese momento el general Pardo Ariza, que ha recibido la cuarta brigada al general Bedoya. Eso fue en esa época de ese cambio de mando. Tenía el deseo de que esa unidad siguiera eh, presionando a la guerrilla de esa manera como se había hecho antes, porque ha sido exitosa. Entonces, envió al comandante del batallón personalmente a ese relevo de unidad, y ya no se podía que la tropa siguiera porque los soldados se iban de baja y el comandante se iba ya a hacer curso de ascenso. Entonces no había forma de que siguiera el mismo personal allá, pero sí pidió que se hiciera un empalme de varios días, y todo eso fue presidido por el jefe de Estado Mayor y por el comandante de la brigada. Así de seria era la cosa, pero y de manera increíble, en las barbas de la base de San Carlos o de la base de Juanes, se le metió el ELN al nuevo comandante y se le llevó a dos ingenieros japoneses y le sacaron 5.000 millones de pesos de esa época. ¿Y por qué le pasó eso? Porque él se dedicó fue a colocar un poco de tropa dentro de la base y alrededor de él, y se le olvidó que había que perseguir a los bandidos en la otra región. No quería tener problemas y le secuestraron los dos ingenieros. Entonces el impacto mediático, imagínense, 6 o 7 meses antes habían secuestrado a los policías en San Carlos, habían tomado la base, y a los 6 meses en las propias narices del comandante de la tropa le secuestraron los dos ingenieros, y Japón inmediatamente pidió que nada de operaciones y pagó los 5.000 millones de pesos. Entonces fue un impacto mediático desastroso. También le asaltaron la base de Jaguas allá, eso sí fue por ya cuestión interna de la EPM, pero pasó. Y en la base de Jaguas, si no es porque un ingeniero les dice a los delincuentes que no vayan a detonar unos equipos porque eso explota y se vuelve una bomba atómica, los delincuentes hubieran volado completamente la hidroeléctrica de Jaguas, o por lo menos las salas de controles y todo lo que tenía que ver con ese manejo, y quién sabe qué daños le hubieran causado al país y a los que estaban allí. Y luego asesinaron también a otro alcalde de apellido Henao, que ha sido alcalde del municipio. Entonces, esas consecuencias son directas, más las que vinieron después, que fue el deterioro de la situación de orden público, y lo más dramático, que toda esa información que se tuvo nunca se aprovechó, no se le hizo el seguimiento como era, y allá quedó seguramente guardada en los libros de los diarios de inteligencia y los informes de inteligencia, pero es una realidad de lo que ocurrió y las consecuencias que tuvo ese golpe por el error de uno. Entonces ahí es donde se cumple el famoso adagio antiguo que decía que por un clavo se pierde una herradura, por una herradura se pierde un caballo, por un caballo se pierde un caballero, por un caballero se pierde una batalla y por una batalla se pierde un reino. Entonces, por una sola persona que falló en toda esa cadena, miren ustedes todo lo que se desencadenó. Mi coronel, desde la óptica analítica, ¿cuáles serían algunas conclusiones de orden político, social, geopolítico, cultural y moral del asalto de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar al municipio de San Carlos el 24 de diciembre de 1990? Entonces, para esas conclusiones, miramos aquí que podríamos decir sin lugar a equivocarnos que el asalto a la base de San Carlos de la policía de San Carlos en 1990 comenzó el 23 de noviembre de 1987 con la incursión armada a Cemento Río Claro, porque fue la primera vez que trabajaron en esa región en forma delictiva unidos el ELN y las FARC, e hicieron un acto criminal en conjunto, y que 3 años después lo materializaron
nuevamente con el asalto al municipio de San Carlos y el secuestro de los policías y el show que montó el cura. Entonces, desde el punto de vista militar, pues ahí quedaron muchas enseñanzas, es de la forma como se reunían, cómo preparaban un golpe y de la importancia de trabajar la inteligencia militar de manera intensa, de buscar que los guerrilleros se entregaran, de que a un capturado había que utilizar toda la información que se tenía acumulada para preguntarle sobre eso y avanzar y construir unos mapas internos del grupo hasta formarse una idea y tener plenamente como comandante de una tropa una identidad perfecta, una descripción completa y saber de las debilidades y las fortalezas del grupo. Era mucho lo que se sabía en ese momento y mucho lo que se le ha pasado de información a las diferentes unidades para que supieran, o sea que no andaban ciegos, no estaban ciegos, tenían la información, pero faltó algo muy importante que es creer, tener la voluntad y compaginarse con el cumplimiento del deber. Y la humillación que sufrió la Policía Nacional se debió a no aceptar que se les estaba informando permanentemente lo que había y que el señor irresponsablemente estaba buscando, era, como decía él, estar bien con todo el mundo y que la gente lo apreciaba muchísimo. Segundo, en la parte social, vemos que un municipio de tanta conflictividad, de tantos crecimientos paralelos poblacionales, de tantos enfrentamientos entre sus comunidades, de tantos intereses alrededor del desarrollo socioeconómico y geopolítico, demandan que quienes gobiernan tengan una visión más amplia. Y por eso hacemos el paréntesis de aquí, insistimos tanto en que una persona que quiera representar a una comunidad, y en el caso particular de las reservas, por Dios, estudie todo esto, conozca qué es lo que va a gobernar, conozca de dónde vienen los problemas y cuáles serían los caminos para solucionarlos, porque si no lo hace así, está haciendo es parte del problema, está metido dentro del mismo círculo y queda como un corcho en un remolino dando y dando vueltas hasta que de pronto el remolino por inercia lo subsume y se lo lleva para lo profundo. Entonces, si una persona llega a un área, sea policial o sea militar, llega a un área y no se preocupa por profundizar en todos estos temas, por Dios, ¿cómo puede entender lo que está pasando? ¿O cómo puede anticiparse a los hechos? ¿O cómo puede combatir el delito si no entiende lo que pasa? Y únicamente identifica si aquí hay delincuentes. Es que esos guerrilleros son unos bandidos. Pues claro que son, eso no lo niega nadie, pero es cómo se gesta eso, de dónde viene el problema, cómo se organizan, cómo se mueven. Esa es la parte que hay que, y creer, desde luego, que los tipos atacan, que matan y que roban, y que desde que la tropa esté allá, sea policial o sea militar, esté en la mira. Eso es elemental, pero es un trabajo complejo que todavía falta muchísimo eh, incentivarlo porque el problema sigue latente. En la parte política vemos que la gobernación de Antioquia sí ha hecho muchas cosas y es uno de los departamentos modelo, pero la politiquería siempre ha estado infiltrada. Esa publicidad que se daban el señor Heredia y el señor Echeverry Mejía era exagerada, era exagerada. Eso no se puede ocultar. Ellos permanentemente se estaban dando era la posibilidad que Teleantioquia, que ya comenzaba a ser poderosa en la época, que la radio de la Universidad Nacional de Antioquia y que el periódico El Colombiano y el otro periódico de Medellín, el Mundo creo que es que se llama, los publicaran todo el tiempo en actividades de que estaban buscando la paz, pero estaban era haciendo campaña política pensando en futuros cargos. Y recordemos que para esa época también Antioquia ha sufrido un duro golpe con el asesinato del gobernador que lo mató Pablo Escobar ahí en Medellín, que la situación estaba muy convulsa, que el narcotráfico afectaba, que había muchas prioridades. Recordemos que para esa época también ocurrió el asalto a la base de Tarazá, que ya lo estudiamos aquí al nordeste. O sea, la situación del departamento era compleja, como sigue siéndolo, pero si los dirigentes políticos están enfocados primero en ellos, primero en sus intereses, y luego a ver qué queda para ayudarle a resolver a los demás, estos problemas se crecen y se crecen. Un municipio de tanta conflictividad y de tanta historia de violencia como San Carlos no se puede limitar a que aparezcan unos señores de izquierda, amigos de la guerrilla, escribiendo unos documentos
y justificando todo lo que pasa y es el Estado el culpable y ahí terminó todo. No, esto requiere una investigación más profunda, requiere unas estrategias distintas y requiere una integración nacional, habida cuenta que inclusive allá el Estado está muy presente con las hidroeléctricas y con las vías y que tiene que tener otro enfoque para que la violencia no crezca. No es que la vaya a acabar porque de todas maneras hay unos fenómenos que son propios del ser humano, pero si se estudia mejor y se buscan otras soluciones de más compromiso, comenzando por eso, por el compromiso, las cosas cambian. En la parte geopolítica parece que ni la dirigencia nacional, ni departamental, ni la municipal menos, nunca han entendido la trascendencia sobre el país que tiene esas hidroeléctricas y que tiene esa región y que tiene esa riqueza hídrica que no se puede perder. Antes, por el contrario, 8 meses después del asalto de esta hidroeléctrica del municipio, corrijo, el señor César Gaviria ganó las elecciones y terminó haciendo una cosa rarísima que nunca le entendimos, porque esas represas allá mantienen llenas y antes hay que eventualmente desocuparlas y el país se quedó sin energía eléctrica porque hubo una sequía. Nunca se entendió eso, pero parecía que había otros negocios, otros intereses con la traída de unas plantas eléctricas y otras cosas. Nunca quedó claro. Entonces no se le ha dado la trascendencia a esa región que tiene un aeropuerto de alta importancia, una base aérea de alta importancia, una autopista que es fundamental para la integración del país, un ferrocarril que une al nordeste antioqueño con el Magdalena Medio y con Medellín, una salida hacia Urabá, que tiene una zona cafetera, que tiene todo este emporio hidroeléctrico y que tiene una buena zona agrícola, que tiene una ubicación privilegiada para desarrollar procesos turísticos, que une el centro del país. Es decir, todo lo que ustedes le busquen de bueno lo tiene esa región. Pero ¿quién convence a la dirigencia política que esa disposición que le dio la naturaleza en emporio geopolítico hay que aprovecharla para bien y no para que los bandidos se asienten allí a causar terror? Entonces la solución no es solamente militar, sino que la solución es mucho más compleja, de orden político y social, con una perspectiva geopolítica. Y en el orden moral, pues es reiterativo lo que decimos siempre aquí, es la responsabilidad de todos los colombianos para entender que nuestro país tiene unas potencialidades inmensas, pero que, como lo estamos viendo en esta campaña presidencial y lo vimos, lo hemos analizado aquí, los dirigentes están más enfrascados en sus intereses políticos, personales, un país donde el Senado de la República se elige con una votación mínima frente a un enorme potencial, que menos del 40% de las personas votan para el Senado y los senadores son los que deciden todas estas cosas y los que deberían estar siendo faro de luz para que con sus decisiones legislativas las políticas del Estado se cumplan y los dirigentes políticos presentando planes de gobierno correctos que fueran supervisados por ese Congreso, y no se hace. Entonces aquí hay una responsabilidad moral muy grande. Y lo mismo la Iglesia Católica, asumir una posición de que todos sus sacerdotes, ¿de qué lado están? Porque este caso de este sacerdote, Hernán Ramírez, siempre quedó un manto de duda tenaz. Era porque él, cada vez que el ejército buscaba en el área urbana a los guerrilleros y veían que no se podían volar del pueblo, porque alguien los delataba que estaban ahí, terminaban escondidos en la iglesia los días que fuera necesario hasta que se pudieran salir de ahí, protegidos por él. Y luego cuando secuestran los policías, él aparece rapidito en el centro del pueblo diciendo, no, no les van a matar, yo me ofrezco de mediador para que no los maten. Ahí hay algo que no cuadra en la historia. Entonces esas serían las conclusiones, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Miremos ahora algunas enseñanzas adicionales. Pues este es un caso típico, diríamos que clásico, que podría fácilmente ingresar a la lista que hizo el psicólogo militar británico Norman Dixon, que tituló La psicología de la incompetencia militar. Pero en este caso, desafortunadamente, fue del lado de la Policía Nacional, porque no creyó toda la información que se le había suministrado. Y poniendo
en entredicho la credibilidad entre las instituciones, en lugar de haber confianza, coordinación y apoyo mutuo. Entonces le asaltaron sus agentes, se lo secuestraron y deterioraron la credibilidad y la confianza de la población en la policía. De otra parte, la ingenuidad política de un alcalde, o sea, de los líderes políticos, de las autoridades políticas, porque creía que podía fácilmente simplemente dedicarse a convivir bien con la gente y dejar de lado esa necesidad que tiene el pueblo y que debe ser atendida por los políticos de seguridad y de protección. Pero él creía que eso era solamente asunto militar o policial y él se dedicaba solamente a administrar recursos económicos y asuntos sociales. Por otra parte, usted también mencionó la influencia de la iglesia, de sacerdotes descarriados como el padre Bernardo Hoyos, que creó ese frente. Bernardo López. Perdón, disculpe, Bernardo López, que creó ese frente subversivo y terrorista. Entonces, pues la iglesia también debe involucrarse en controlar a esos descarriados. No es que la iglesia sea descarriada, sino que, como siempre, hay ovejas negras en todas las organizaciones, ya sean militares, policiales o eclesiales, y también en el campo docente, que tienen que ser depurados. Las instituciones tienen que estarse autodepurando y autocontrolándose y autoevaluándose, haciendo evaluación crítica de sus componentes para evitar esas salidas de la misión fundamental del servicio social. Entonces, habría muchas demás enseñanzas que se podrían derivar de esta narración que usted nos ha detallado con mucha precisión. Se ve que usted conoce muy bien todo ese territorio, veredas, cañadas y subidas y bajadas. Pero entonces nos ha dejado muy claro cómo una población ingenua como la campesina y la rural se puede desviar por personas muy astutas en el manejo de la conciencia colectiva hacia otros propósitos, haciéndoles creer que están actuando correctamente, pero por su falta de educación, conocimiento general y pureza de espíritu y sencillez, son fácilmente manipulables. Muchas gracias, mi coronel. No, muy amable usted, mi coronel González, muy puntuales, muy instructivas sus enseñanzas y sus puntos de vista o sus puntos de enseñanza de esto. Fue un caso lamentable que para muchos colombianos ya pasó al olvido, pero que no se puede dejar en ese olvido precisamente para que no se reviva la historia como pasó, los factores que han conducido a tanta violencia en el país, las fallas que ha tenido el Estado, los errores de la dirigencia política que ha utilizado inclusive muchas veces el conflicto para como su plataforma de lanzamiento hacia futuros cargos. Por eso se sigue repitiendo que los que suben de ministros de defensa al otro día se autodeclaran estrategas y hablan inclusive como si fueran militares, asumen posiciones como si fueran los comandantes de las tropas, llevando al país a una desinformación total y sobre todo a una falta de responsabilidad para ejercer un cargo del cual no están preparados e inclusive hasta pontifican. Entonces, llegamos al final de este ejercicio. Les agradecemos la asistencia, su participación. Un especial agradecimiento a Café Don Manolo, que financia este espacio, que produce el mejor café orgánico de Colombia. Invitados todos a consumir Café Don Manolo, a visitar la página web de cafedonmanolo.com y hacer los pedidos por allí. En la tarde-noche de hoy volveremos a analizar el tema de Ucrania, que sigue latente. Vamos a ver hasta dónde todas esas conversaciones que están haciendo podrían ayudar a disminuir las tensiones y evitar la guerra que en lugar de disminuir crece. Y mañana tendremos aquí otro episodio interesante con el asalto del mismo grupo Carlos Alirio Buitrago al municipio de Granada, Antioquia, que nos complementará más la información y ahí veremos mejor la información del caso del agente de policía
que se subió al campanario de la iglesia y desde allí eliminó a 3 terroristas que acababan de asaltar el municipio. Muchísimas gracias a todos por asistir. Un feliz día y que Dios nos siga acompañando. Gracias, mi coronel. Feliz día.